Buenas tardes, la siguiente presentación es para la materia accionamiento eléctrico. Mi grupo está conformado por Fred Aguilar y Karen Cabrera. En esta presentación vamos a explicar cómo es el proceso para un motor accionado por un chopper de dos cuadrantes, con un puente AC, que es este que vemos acá, y con un convertidor AC-DC, los cuales nos van a permitir configurar una serie de parámetros iniciales que se podrán modificar según nuestra conveniencia o nuestro gusto. Para este caso, en el caso del puente AC, vamos a tomar un voltaje fase-fase de 460 voltios con un ángulo de cero, aunque el ángulo se podría tomar de cero, de 120 o de menos 240, pero en este caso vamos a tomar un ángulo de cero a una frecuencia de 60 Hz. Estos valores que vemos acá son valores de impedancia que son aplicados directamente del circuito que ya se montó. Por esta razón no los vamos a modificar. Ahora vamos a observar el convertidor AC/DC, el cual consta de un puente rectificador, que es este de acá. También tenemos el voltaje de salida o voltaje de salida del chopper, el cual va a ir directamente acá. Va a ir directamente hacia los voltajes del bus como tal. Los devolvemos. Estos voltajes del bus se refiere al voltaje BC, BCS y la tierra como tal. En este chopper, este es el chopper de dos cuadrantes BDC, se tienen estos parámetros, un voltaje de entrada, que sería este que tenemos acá, una tierra y una velocidad de referencia, que es esta, la cual configuramos con los parámetros que decimos suministrar. Vamos a darle doble clic acá. Para este caso, vamos a utilizar un valor inicial de 400 voltios a un tiempo de muestreo de 2,75 segundos. Esto quiere decir que a los 2,75 segundos va a cambiar el voltaje a 400 voltios y va a tener un voltaje final de 100 voltios. Ahora, para el torque máximo, que es este que tenemos acá, lo estamos haciendo con esta configuración. El cual tendrá un torque del doble del valor anterior de la velocidad de referencia, es decir, que tendríamos un valor de 814 voltios, de los cuales van a verse reflejados en 2,1 segundos con un valor final de 100 voltios. Entonces, con respecto a esto que observamos acá, este sería nuestro primer cuadrante. Aquí tendríamos nuestra resistencia, nuestro motor, el cual llega a una parte positiva y a una parte negativa. Entonces, si decimos que el giro va en este sentido, para el primer cuadrante podemos observar pues que el sentido del giro depende mucho del primer cuadrante. Lo que se podría decir con esto es que en el primer cuadrante, o sea, este que tenemos acá, se puede observar que la tensión y la corriente del inducido son positivas debido al par velocidad, y esta velocidad también sería positiva debido al mismo par. Así que la potencia absorbida del motor es positiva, al igual que la potencia mecánica que sale del eje del motor. Esto se da porque existe una transformación de energía eléctrica a energía mecánica, lo que ocasiona que este esté funcionando como un motor eléctrico de corriente continua. Acá tendríamos la salida del motor, esto sería la salida del convertidor. Acá tenemos un controlador y por último tendríamos un aterrizaje. Ahora, para visualizar un poco este bloque, vamos a abrirlo. Es un bloque selector al cual se le ingresa un motor que tiene un multiplexor, y esto tiene un voltaje de armadura, una corriente de armadura y una velocidad en RPM. Todo esto está conectado en la primera parte del motor, pero aquí vemos un voltaje B sub A que está en la corriente I sub A,
Entonces, para este caso, son las dos corrientes, una la corriente de armadura y la otra sería la corriente que tenemos aquí abajo, que es la que está conectada a este controlador. Entonces, en este controlador tendríamos una corriente I sub A en amperios, tenemos una referencia que está conectada a otro multiplexor, tenemos dos corrientes de armadura y ahora estas dos DC van a dos salidas, una va a la salida 1 y la otra va a la salida 2. El voltaje de armadura B sub A va a la salida 3 y ya lo que son las corrientes de armadura y la corriente que está conectada al controlador van directamente a 4. Y esto que vemos aquí abajo es un terminador. Entonces ya después de analizar un poco esta parte, vemos que todo esto está conectado a un scope donde ya podremos visualizar la señal de salida, tanto el ciclo LGBT1 como el 2, como el voltaje de armadura, la corriente de armadura y la velocidad del motor. Ahorita ya que empecemos a ejecutar para el convertidor y para este voltaje de 460 a 60 Hz, tendríamos lo siguiente, que es lo que va a explicar mi compañero. Bueno, ahora para explicar cómo se comporta el motor en el segundo cuadrante, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos por acá el cuadrante, nuestro cuadrante. Tenemos de nuevo por acá la resistencia. Vamos a tener por acá el motor. Por aquí vamos a tener una corriente circulando en este sentido, la cual vamos a llamar I. El sentido de giro del motor será el siguiente, de esta forma. Un sentido de giro positivo. Vamos a tener un voltaje con esta polaridad en esta parte. Por aquí vamos a tener un voltaje. Y aquí vamos a tener también un voltaje, el voltaje del motor con esta misma polaridad. ¿Qué es lo que pasa en el segundo cuadrante? Bueno, la tensión aplicada y la FEN resultarán positivas al tener una velocidad de giro positiva en un sentido directo. Esto porque el par electromagnético, como la corriente de inducción, son negativas. Entonces, lo que quiere decir es que la máquina no produce energía mecánica, sino que todo lo contrario, la absorbe. Por lo tanto, bueno, la máquina está funcionando como si fuera un generador eléctrico de corriente. Esto pues debido a que ya genera electricidad, es decir que está frenado como tal. Bueno, esto es como para explicar la parte del segundo cuadrante. Ahora pues continuando con la explicación del proyecto, como la compañera Karen ya nos explicó anteriormente cómo está conformado nuestro bloque con sus múltiples ceros, eh, lo cual nos va a sumar una corriente de armadura y unos voltajes de armadura del motor y los sacará por medio de estos puntos y los vamos a observar acá en el scope. Ahora bien, para explicar la parte del scope tenemos lo siguiente. Nuestro primero tenemos
el ciclo IGBT1, en la segunda tenemos el ciclo IGBT2, en el tercer cuadrante podemos observar el voltaje de armadura del motor y en esta parte la corriente de armadura. Aquí podemos observar que el voltaje inicia con un oscilatorio grande que está más o menos en 600, que recuerden que nosotros lo habíamos puesto que iniciara más o menos en ese valor, y a medida que fuera bajando, pues bajara hasta 100, hasta un valor de 100 más o menos. Bueno, este es uno de los cambios que se puede observar en esta parte del voltaje de armadura. También se puede ver que el voltaje se mantiene constante en 400 voltios con pequeñas oscilaciones, unos pequeños cambios de voltaje pico. Ahora en la corriente de armadura podemos observar los cambios que se realizan. Entonces vamos a tener en esta parte tanto la corriente del controlador como la corriente de armadura. Cuando acercamos un poco la imagen, podemos ver que la corriente de armadura 1 es de forma como un diente de sierra y la otra viene constante con un suavizado en la corriente de armadura 2, la cual se miran pequeños rizos que van a hacer los cambios de un estado a otro, es decir, los cambios que van a ver en los 2.2 segundos, los 2.2 segundos, como lo vemos aquí, 2.2 segundos, más o menos, que fue donde habíamos dicho, y el otro en 2.7, lo vemos aquí. Entonces, aquí podemos ver que van a haber pues dos cambios, ¿no? Uno en 2.2 y otro en 2.7. Por último, la velocidad del motor, vemos que viene continuamente en un estado de rampa, la cual llega a 1.6, el valor de 1.6 segundos, más o menos, y pasa de un estado transitorio a un estado estacionario por cierto tiempo, hasta que vuelve pues a decaer aquí en los 2.7 segundos más o menos, donde el voltaje va a bajar hasta llegar a un valor de 100 voltios, como lo habíamos acordado en el controlador. Bueno, pues esta sería la explicación de un accionamiento de un motor controlado por un chopper de 2 cuadrantes.